lo autoriza y ya se juega. Tacuarí Guaraní aquí en Villaliza. Toque de Camacho, pica Bernardo, va de zurda, el envío de cabeza y Servín lo manda al córner. Tiro de esquina para el conjunto legendario. Va Néstor Abraham, centro de Camacho, arriba el tiro de cabeza, Servín lo manda al córner. Apareció Barceló con golpe de cabeza. Buena ejecución en este caso. Pelota quieta para Víctor Ayala, tiro libre, juega Víctor, centro de Ayala, corre Ruiz, rebotó el Popi, la saca Moya, ha llegado con peligro el Tacua. No está viendo en Tacuarí, por eso es que no estamos hablando de unas situaciones más peligrosas. Va Camacho, espera Barceló, se vino Camacho pie a pie, mete el centro, arriba, el envío Fariña, ¡gol! ¡Gol! De Guaraní, Luis Fariña, apareció el 10, la pelota siempre al 10 y Camacho con ese toque distinto, mete la pelota al medio para Fariña, tocó para Ruiz, Ruiz que va, pica Torito, centro para Fernández que llega, Fernández las cruza está, pero Moya, atento, sacó mal, le iba a pegar de zurda, se perfila Alfonso, tardó Alfonso y el disparo que detiene el Popi Muñoz, tuvo la oportunidad, Alfonso fue con la pelota, se reacomodó y sacó el remate Julio. Bernardo Romeo, González, Pilsen, orgullosos de lo nuestro. Y el marcador del partido que lo gana Guaraní por 1-0 y va Bernardo Romeo, y va por el segundo Bernardo Romeo, hasta la cambió para que aparezca Barceló. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní aparece Facundo Barceló, el picante Bernardo Romeo Benítez arrancó con su cambio de ritmo, con su desequilibrio para hacer esto, para escapar, para irse de todos y cambiarlo para Facu Barceló que llegó para terminar la acción ofensiva legendaria. Gana Domínguez, Rodríguez, Matacuarí, juega Rodríguez, se acabó de Elías Alfonso con el centro, arriba el tiro Marcos. Alfonso dentro del área, el disparo que termina manejándola Rodrigo Muñoz. Epa. Y reclamaba algo Luis Mario. Comenta, Va que bien controló Camacho, va Néstor, atento Fernández. Ojo que piden. Si fue o no fue gol. Sí, ahí está. ¡Gol del Tacua! Traspuso la línea, lo dice la tecnología y así el juez del partido entonces indica que hay descuento. Aquí está la acción, el centro al área, el despeje y Elías Alfonso que buscó, veamos de vuelta el toque para que aparezca el disparo de adentro. La recogió el Popi Muñoz, 2-1 por ahora. Gol tecnológico, descuento tecnológico aquí en Villaliza. Sale Guaraní, pelota para Barceló, para el Facu que aguanta. Barceló fue al piso, Borja pelea. Ya tiene tarjeta Luis Mario. Se va al partido. Otra más para Luis Mario Martínez. A ver, este partido le va a marcar. Menos el Tacua. Le va a marcar, digo, porque fue su primer gol en primera. Romeo Benítez para Borja, va Enrique Borja, pasa el vacío, pica Barceló, va Facu, Barceló que va, Guaraní que lo quiere liquidar, quiere sentenciar el partido, la cambió para Borja, está bien en Borja, recibió Borja, ¡gol! ¡Gol! De Guaraní, Enrique Borja para liquidar el partido. Contragolpe legendario que lo inicia Bernardo Romeo, el picante Benítez y entre Barceló y Borja, la asociación entre ambos centroatacantes, conexión de Barceló a Borja que se tomó su tiempo y sacó el latigazo contra el vertical derecho. 3-1 aquí en Villaliza, Zlatan Borja, el autor del gol. Final del partido aquí en el Luis Alfonso Gianni de Villaliza. Amigos de Tigo Sports, lo ha ganado Guaraní. Se impuso el equipo de Rodrigo López ante Tacuarí por 3-1.